Gracias. La mesita. ¿Sin mesita? Ahí va. Sí, yo me siento más cómodo. A mí me gusta estar más acá, más cerca. ¿Cómo está? Buen día. ¿Todo bien? Me da mucha alegría de que haya separado un tiempo para venir a la casa de Dios hoy. Creo que Dios hoy nos ha bendecido desde el momento en que hemos llegado a este lugar. Usted no sé si lo ha percibido, pero en realidad nos viene bendiciendo desde anoche. Desde anoche con una fiesta extraordinaria en la que hemos podido participar. Y bueno, te quiero invitar a que no te pierdas, cada vez que tengamos algo para celebrar, no te lo pierdas, porque realmente parece que le ponemos ganas a celebrar, ¿no? Le ponemos mucha ganas a celebrar y realmente yo, al menos, no sé cómo la ha pasado usted, pero yo la pasé muy bien. Creo que ha sido una noche inolvidable, digna de tenerla presente y recordarla. Quiero invitarte a que busques en la palabra de Dios. Vamos a seguir considerando el libro de los Hechos. Lo venimos estudiando desde hace un tiempito, ya vamos por el capítulo 13. Y vamos a leer un relato bastante interesante. Vamos a escuchar hablar a un rabino. Hay un rabino acá que va a relatar algunas cuestiones que habían sucedido en la historia del judaísmo, que la historia del judaísmo vos bien sabés que está relatada en el Antiguo Testamento. Entonces, esta persona que es el apóstol Pablo, que ya desde hace varios capítulos viene siendo como el protagonista del libro de los Hechos. Acordate que Pablo tiene el desafío de empezarle a hablar del Evangelio de Jesús a personas que no eran judías. Hasta este momento todo parecía ser que el cristianismo era una extensión de la fe judía, y en algún momento del libro de los Hechos la iglesia se empieza a descubrir que hay personas no judías que se empiezan a convertir, empiezan a ser impactadas por el poder del Evangelio, ¿sí? Y empieza lo que se conoce en la historia de la iglesia como el evangelismo mundial. A partir de este libro, el cristianismo llega a otras naciones, a otras personas. Tal es así que 2000 años después podemos decir que estamos celebrando a Jesús en la Argentina, ¿no? Que es un lugar muy lejano a esta Palestina de la que caminaba Jesús, y muy lejano también a la fe judía, digamos. Para nosotros es algo realmente muy lejano en el tiempo y lejano en la distancia. Sin embargo, a partir de lo que relata el libro de los Hechos, que empieza a ser el evangelismo mundial, la explosión mundial de la fe, vamos a ver que el evangelio se empieza a expandir. Hoy se usa un término bastante interesante que se usa en las redes sociales, que es de manera viral. ¿Escuchaste eso? Se viralizó el video de no sé quién. Ahora aparece en los noticieros, bueno, el video que se viralizó. Viralizar significa que llegó a un montón de lados, a un montón de telefonitos nos llegó, eso se viralizó. Bueno, esto no lo inventó el Internet, ni lo inventaron los teléfonos inteligentes, ni WhatsApp, ni los videos, ni YouTube, ni nada de eso. Esto de viralizarse y explosión a nivel mundial viene de la mano del evangelismo. Y mucha gente de muchas naciones se empiezan a convertir y empiezan a ver iglesias en un montón de lados, como hoy hay en la Argentina, ¿no? Pero para ese momento era toda una novedad, ¿no? Entonces, los judíos, que eran los primeros cristianos, se empiezan a sorprender de que Dios empieza a bendecir a personas que no eran judías. Durante toda la historia del Antiguo Testamento, ellos, y de hecho ellos sacaban pecho al respecto de esto, porque la bendición siempre ¿para quién era? Para el pueblo de Dios, ¿no? Pero ellos se olvidaban que en reiteradas oportunidades Dios les había dicho que la bendición de Dios era para ellos y para todas las naciones. Pero ellos decían, no, la bendición de Dios es para nuestra nación, para nosotros, porque nosotros somos el pueblo de Dios. Entonces cuando ellos empiezan a ver, y así vivieron durante siglos, ¿no? Pero cuando ellos empiezan a ver que Dios empieza a bendecir a otras naciones, a personas que no eran judías, que hablaban otros idiomas, que eran lo que la Biblia llama gentiles, ellos empiezan a sorprender. Y hay un rabino que se llama Pablo, en realidad Saulo, que después el sobrenombre Pablo, que es el famoso apóstol Pablo, que es
la persona que ha escrito gran cantidad de los libros del Nuevo Testamento que hoy tenemos y que podemos leer. Pero este señor era un judío de educación muy alta, tenía, hoy podríamos decir una suerte de doctor en filosofía, una cosa así, un tipo muy educado, y aparte una persona no solamente muy educada, sino que aparte era un religioso muy estudioso de la palabra de Dios. Él había estudiado con un rabino muy famoso que se llamaba Gamaliel, y un estudiante de no cualquiera estudiaba con Gamaliel, ese era el punto, no cualquiera podía estudiar con Gamaliel. Un estudiante de Gamaliel era una persona que podía relatar, por ejemplo, de memoria el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, los podía recitar de memoria, aparte los Salmos y los Proverbios. Podría preguntarle un poquito sobre los libros proféticos, y el tipo también podía decir y relatar algunos de los profetas de memoria. Es decir, que no cualquier, imagínense, ¿no? Estamos hablando de 3/4 parte o un cuarto de la Biblia, son muchos textos. Un estudiante de Gamaliel no solamente podía hacer eso, sino que conocía al dedillo la historia, obviamente, del judaísmo, y era prominente. Es decir, que no cualquiera estudiaba con Gamaliel, y este señor se había recibido de haber estudiado con Gamaliel, era un tipo muy, muy prominente, y Jesús no tiene mejor idea que reclutarlo para que predique el Evangelio, ¿no? Como nos ha pasado a la mayoría de los que estamos acá, ninguno de nosotros hasta hace un tiempo pensábamos que íbamos a estar en este camino, y aquí estamos. Así le pasó a Pablo, y un día él se encuentra que él era un judío tan de la fe que él empieza a perseguir a los cristianos, ¿no? Entonces, no solamente los perseguía, sino que los perseguía para meterlos en la cárcel, y si los podía matar, los mandaba a matar también. Un día se encuentra de camino a Damasco persiguiendo a unos cristianos, y ahí se le presenta a Jesús y le dice: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Qué te pasa? ¿No? ¿Te enloqueciste? ¿Qué pasa? ¿Que me estás persiguiendo? Y el tipo tiene una conversión porque se encuentra con Jesús, ¿no? Jesús ya resucitado, se le aparece a Pablo, y a partir de ahí hay una transformación muy importante en Pablo, y el Señor Jesucristo le dice a Pablo: vas a ver lo que significa sufrir por mi causa, ¿no? No solamente lo recluta, sino que lo invita a una vida de sufrimiento, y este hombre, por predicar el Evangelio, cae en cana, lo fajan, lo azotan, casi lo matan, lo persiguen, bueno, le pasan todas. Y el libro de los Hechos relata gran cosa de esto, pero esto era necesario para que ¿qué? Para que 2000 años después vos y yo estemos sentados acá adorando al Señor Jesucristo, en Argentina, 2000 años después. Así que vamos a ver cómo Pablo predica toda esta introducción. Yo te quiero poner en contexto para que entendamos qué pasa. Este hombre empieza a predicar y se va a un lugar, y lo primero que hace, como él era rabino, entra en una sinagoga judía, ¿no? Y como era reconocido, después de que termina el culto, después de que leen los salmos y los profetas, le dicen: usted, rabino Saulo, tiene algo que decir, y él toma la palabra y ahí predica. Y vamos a ver alguna cosa interesante que dice este señor, y vamos a sacar algunas conclusiones. ¿Le parece bien? Quiero decirte que la prédica de hoy se llama: el Evangelio de Jesús es superior a la religión. ¿Escuchó? El Evangelio de Jesús es superior a la religión, ¿sí? Yo no sé si usted ha pensado en esto, si usted está viviendo el cristianismo de forma religiosa. Yo le quiero decir que está equivocado, porque el cristianismo no se vive así, El cristianismo no está para ser vivido como una religión, porque el Evangelio de Jesucristo es superior a cualquier tipo de propuesta religiosa que usted pueda recibir, Y eso es lo que va a intentar explicar Pablo en el medio de un contexto religioso, porque él está dentro de una sinagoga, y cuando le dan la palabra, él va a relatar parte de la historia de Israel, y finalmente va a llegar a esta conclusión. Me acompaña con la lectura, capítulo 13 del libro de los Hechos, el versículo 13 del libro de los Hechos. Dice, ¿lo encontró? ¿Lo tiene? Muy bien. Dice: Pablo, es este señor que yo le estaba contando, y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Pergue de Panfilia. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Estoy leyendo 13:14. Ellos, por su parte, siguieron el viaje
desde Pergue hasta Antioquía de Pisidia. El sábado entraron ¿en dónde? En la sinagoga y se sentaron. Al terminar la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirle: hermanos, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Imagínate, ¿no? Le dieron la posibilidad y acá Pablo se despacha, ¿no? Y entonces Pablo se puso en pie, hizo una señal con la mano y dijo: escúchenme, israelita, ustedes y los gentiles temerosos de Dios. ¿A quién les está hablando? Obviamente en la sinagoga que había judíos, pero también la Biblia relata que había gentiles. Los gentiles eran personas que no eran judíos, pero que eran simpatizantes de la fe judía. Entonces había una parte en la sinagoga, porque obviamente no se mezclaban, pero imagínate como si fuese un salón así. Entonces dicen: de acá para acá estamos los judíos y de acá para acá está el resto de los mortales, ¿no? Que son los gentiles. Entonces, pero había un lugar para ellos. Entonces, si vos simpatizabas con la fe de los judíos, vos podías venir a presenciar un culto en la sinagoga. Entonces, Pablo les habla a los dos públicos que tiene ahí. ¿Se entiende? Bueno, entonces dice, 16, se puso de pie, hizo una señal con la mano y le dijo: escúchenme, israelitas, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios. El Dios de este pueblo, de este pueblo Israel, escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivía como extranjero en Egipto. ¿Se acuerdan? Está relatando la historia. Los judíos construyendo las pirámides, esclavos en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Luego de destruir 7 naciones de Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia, la famosa tierra prometida. Ahí está. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Si venís los miércoles te vas a enterar de toda esta historia. Entonces pidieron un rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey ¿a quién? Al famoso rey David, el rey más importante de la historia de Israel, ¿no? Les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Esas son palabras de Dios. 23. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es ¿quién? Jesús. Que Jesús es más importante que Moisés, que Samuel, que Saúl, que David, porque es el Salvador. Ha provisto un Salvador según la promesa. 24. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo. Está hablando de Juan el Bautista, ¿te acordás? Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy yo? No soy aquel, no soy el Cristo, él decía. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Versículo 26 dice: hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje ¿de qué? De salvación. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿Alguien puede decir amén? Amén. Palabra de Dios. Más o menos, para ponerlo fácil y en términos bien rioplatenses, bien de acá, de nosotros, lo que está diciendo es: está todo bárbaro con la religión de los judíos, pero el evangelio de Jesús es superior. Porque la salvación no viene ni de Moisés, ni de David, ni de Saúl, ni de ninguno de los patriarcas, ni de ninguno de los profetas, porque la salvación viene de Jesús. Así que está bárbaro la religión, está bárbaro que ustedes estudien y que practiquen la religión judía y que crean en este Jehová de los ejércitos, pero les tengo que decir que hay algo superior, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén? Bueno, y yo voy a contar rapidito cuál es el Evangelio de Jesús para que si hay alguien acá que no conoce el Evangelio de Jesús, lo pueda conocer, porque ¿a qué se dedica la iglesia? A predicar el Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús, ¿qué dice? Que Dios, siendo Dios, vio que todos nosotros éramos ¿qué? Pecadores, todos, sin excepción, el que habla primero y todos los que estamos aquí éramos pecadores, y como nuestro pecado nos alejaba de Dios, nos estaba llevando a una condenación que la Biblia llama infierno. ¿Sí? El infierno es para todos los que no pueden entrar al cielo, van a ir al infierno.
y no se puede entrar al cielo si tenés pecados. Es decir, que si usted y yo estábamos complicados. Esa era la verdad de la milanesa. Entonces Dios, viendo que usted y yo estábamos muy complicados con nuestro proceder, porque teníamos pecados, Él decide hacerse carne, humanizarse, tomar forma de humano y venir a rescatar a los pecadores. Entonces, el mismo Dios nace en medio de nosotros a través de ¿quién? De la Virgen. ¿Usted la conoce la historia? Entonces, el Señor Jesucristo nace, y la palabra Jesús significa Dios con nosotros, y viene y durante aproximadamente 30 años empieza a hablarnos a nosotros, los seres humanos, del amor de Dios. Y está relatado en los evangelios todo lo que Jesús dijo y nos habló del amor de Dios. Pero la Biblia decía que sin derramamiento de sangre no había posibilidades de perdón de pecados. Es decir, que la justicia de Dios demandaba la muerte para el pago de los pecados. Entonces Jesucristo, de su propia voluntad, decide dar su vida para que usted no tenga que pagar sus pecados con la muerte. Básicamente este es el Evangelio de Jesucristo. El justo muriendo en una cruz por nosotros los injustos. Para que usted y yo no tengamos que pagar nuestros pecados en el infierno, Él decide, siendo totalmente justo y siendo el Hijo de Dios, morir en una cruz de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, de tortura, para que todos los que pongamos nuestra fe en el Señor Jesucristo, a través de Él recibamos el perdón de Dios. Y la limpieza total de todos nuestros pecados, porque dice la Biblia que la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todos pecados. Es decir, que si usted tiene todos sus pecados limpios, cuando llega a la puerta del cielo, le van a decir, adelante, usted está limpio por la sangre del Señor Jesús, adelante. Pero si usted no está limpio por la sangre de Jesús, tengo una mala noticia para usted: el juicio de Dios caerá sobre usted. Pero el Evangelio de Jesús, Jesús muriendo en la cruz, perdona todos los pecados. Por eso es importante que usted reciba el regalo de Dios. Este es el Evangelio. La buena noticia. Evangelio significa eso, buena noticia. Para los pecadores hay una buena noticia. Para los que nos equivocamos hay una buena noticia. Para los que le erramos al blanco, los que caminamos por la oscuridad, los que hemos hecho cosas dañinas, los que hemos hecho daño, los que nos hemos... Bueno, para todos nosotros hay una buena noticia, es que el Evangelio de Jesucristo nos dice que en la cruz de Jesús hay perdón de pecados. Pero no termina ahí, porque Jesús muere en la cruz y derrama su sangre para que, para perdonar. ¿Te acordás la sangre que hace? Limpia, lava, Pero Jesús, después de haber muerto en la cruz, fue enterrado. ¿Y estuvo enterrado? ¿Se acuerda? En Pascua, celebramos esto en Pascua. Pero al tercer día, ¿qué pasa? Resucitó. Y esa es la mejor noticia todavía. No solamente hay perdón en Jesús, que ha derramado su sangre para limpiarnos, sino que dice la Biblia que todos los que estamos unidos a Jesús, estamos unidos en su resurrección. Es decir, que Jesús muere para perdonar pecados y resucita para regalar vida eterna. Porque Él vive, es que usted y yo vamos a vivir eternamente. ¿Vio que los cristianos siempre hablamos de la vida eterna? La vida eterna es tener a Jesús. Porque Él es eterno, es que usted y yo vamos a tener vida eterna. Así que yo le quiero invitar a que usted crea en Jesús. Porque todos necesitamos el perdón de nuestros pecados y Dios quiere regalarte la vida eterna. Y esto es lo que decía Pablo, ¿no? Y a mí me gustaría repasar tres cosas, al menos tres cosas que a mí me parecen muy importantes por las cuales Jesús y el Evangelio de Jesús son superiores a cualquier tipo de religión, inclusive a la religión del cristianismo. Voy a hablar, porque uno puede vivir el cristianismo, ¿se acuerdan? Lo dije al principio, uno puede vivir el cristianismo de manera religiosa, pero yo quiero hablar de por qué motivo vivir una experiencia con Cristo es superior a cualquier tipo de vida religiosa. ¿Le parece bien? Antes que eso me gustaría repasar con usted un texto que está en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Me choqué con el arca, casi mato un mono recién. Perdón, ahí va. El libro de Hebreos, en el capítulo 7, quiero recordar un pasaje que recordábamos el jueves en nuestro ensayo en el Ministerio de Alabanza, y me parece que viene muy a tono a lo que quiero compartir hoy. El libro de Hebreos está en el Nuevo Testamento. ¿Lo encontró? Hebreos capítulo 7. Está después de Filemón, no sé si le ayuda eso.
Filemón y antes de Santiago. Está casi al final del Hebreos. En mi Biblia es como la página 800 más o menos. Capítulo 7, ¿lo tiene? Versículo 22 dice, mire lo que dice acá, presta atención. Si no lo encontró, presta atención, lo voy a leer. Dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto, ¿qué? Superior. Te quiero contar algo. El libro de Hebreos, como su nombre lo indica, es un libro que está escrito ¿a quién? A los judíos, a los hebreos, ¿no? Y es alguien que trató de explicarle a los judíos qué significaba la salvación en Jesús, ¿no? Es muy interesante este libro. Y él lo que está diciendo es, che, vos tenés un pacto, el pacto de la promesa, le está hablando a los judíos, el pacto de la promesa, Abraham, está todo fantástico, pero ¿sabés qué? Jesús es un pacto superior, Dice, es un pacto superior. Entonces, por lo tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones, obviamente porque se morían, ¿no? Ha habido muchos sacerdotes, le está hablando a los sacerdotes que estaban en el pueblo judío. Pero como Jesús permanece para siempre, su sacerdocio es imperecedero. Por eso, también puede, ¿qué? Salvar por completo. Marque este texto en su Biblia. Él puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Impresionante este texto. Dice, por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Es decir, que no solamente te salva, no solamente fue a la cruz para perdonar tus pecados, no solamente resucitó para darte vida eterna, no solamente te salva por completo, que ahora quiero hacer una mención a qué significa por completo, sino que aparte está siempre intercediendo por vos en el cielo. ¿Escuchó eso? El Hijo de Dios está intercediendo por vos. Cuando vos te equivocás, cuando vos metés la pata, cuando haces lo que no corresponde, el Señor está intercediendo por vos. Dice la palabra de Dios, en Juan dice, todas estas palabras yo las escribo para que no pequen, pero si alguno peca, no se olvide que abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Es decir que Jesucristo no solamente se transforma en tu Salvador, sino que aparte es tu abogado. Es un tipo que está defendiéndote todo el tiempo. Cuando te equivocás, cuando no tenés ganas de venir al culto, cuando decidís no leer, cuando venís con una semana allá arriba que orás y qué sé yo, y de pronto pasan 15 días que no orás, que no agarrás la Biblia, que no venís al culto, que no querés saber nada, que no contestás ni los WhatsApp del pastor, nada. A veces pasa, ¿o no? Que no tenés ganas ni que me mande un WhatsApp. Imagínate que me mande un audio. Lo quiero matar al pastor. No quiero nada. Bueno, ahí también está Jesús intercediendo por vos. Cuando te equivocás, cuando le gritás a tu esposa, cuando le gritás a tu esposo, cuando tratás mal a tus hijos, cuando te estás arrepintiendo de las cosas que dijiste, cuando no fuiste el Hijo de Dios que tenés que mostrar la luz del Señor Jesucristo, que nos pasa muchas veces, que se nos sale la cadena, ahí está el Señor Jesucristo. Pero quiero hacer mención de algo muy especial. Dice acá que Él te puede salvar por completo, salva por completo. ¿Sabes qué significa salvar por completo? Durante muchos años, la Iglesia se ha dedicado a hablar de que el Evangelio de Jesús salvaba el alma. Ojo, muchachos, que se van a ir al infierno, entonces Jesús vino para salvarnos del infierno, tu alma no se va a ir al infierno. Entonces había un foco muy grande en el tema del más allá, pero Jesús está hablando del más acá, porque Él me dice que me salva por completo, y cuando me dice que me salva por completo, ¿sabes qué dice? Que salva mi corazón, mis pensamientos, mis sueños, que mis proyectos salva mis dolores, me salva de mis problemas, me salva de cuando no tengo ganas de ir a trabajar o cuando mis jefes me están tratando mal, me salva y me protege todos los días cuando salgo a la calle. Me salva por completo porque cuida a mis hijos cada vez que van y vienen al colegio, o van y vienen a comprar el pan, o van y vienen al club o a donde sea. Me salva por completo porque cuida a mis padres, porque cuida a mi familia, porque cuida a las personas que amo, mis suegros, a todos. Me ama por completo, me salva por completo porque me da un lugar, una comunidad de fe, donde yo puedo venir a desarrollarme espiritualmente, donde vengo medio golpeado, medio chocado, y vengo acá y el Señor me llena el corazón y me carga las pilas. ¿Pasa o no pasa? Me salva por completo porque tengo hermanos que pueden orar por mí cuando estoy en una necesidad,
cuando estoy en una enfermedad, cuando me tienen que operar o cuando tengo un problema. Me salva por completo porque si un día no tengo para comprar la leche, tengo una comunidad de fe que va a meter la mano en el bolsillo y va a decir, anda a comprarle la leche para tus hijos. ¿Pasa o no pasa? Me salva por completo porque la palabra de Él me da aliento todos los días y me dejó un manual para vivir la vida que tengo que vivir. Me salva por completo porque tengo un lugar donde cada vez que vengo alguien me da un abrazo y me dedica la paz, como lo hemos hecho hoy a la mañana. Me salva por completo todo el tiempo, salva por completo mi matrimonio, salva por completo mis proyectos, salva por completo mi carrera, salva por completo mi trabajo, mi negocio, salva por completo porque cada pedazo de pan que han comido mis hijos desde que nacieron hasta el día de hoy, lo ha puesto Dios arriba de mi mesa. Me salvo por completo, eso significa que me salvo por completo. Vos sabés que en el Antiguo Testamento los judíos tenían una palabra para dedicarse a la bendición que se dice shalom. No sé si prestaste atención, shalom es una palabra que inclusive hoy día, si participás en una comunidad judía, se saludan así, shalom. Significa paz, ¿no? Es decir, shalom significa paz. Pero en el concepto judío del Antiguo Testamento fundamentalmente, shalom, cuando un judío te decía shalom o cuando alguien te decía shalom, no te estaba solamente diciendo paz. Te estaba diciendo paz, que Dios te bendiga, que tengas muchos años, que te mueras de muy, 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 muy viejito, que tu ganado tenga muchas cabritas y muchas vaquitas y que tus tierras den mucha siembra y que te vaya súper bien y que tu negocio prospere y que tengas muchos hijos y muchos nietos y que eso significa shalom. Digamos, esa bendición total, completa, bueno, es el mismo concepto de cuando acá dice que Jesús te salva por completo. Te salva por completo porque tiene un propósito maravilloso para tu vida. ¿Alguien está conmigo? Y yo te quiero invitar a que vos lo experimentes con Jesús. 3 motivos por los cuales experimentar la vida con Jesús es superior a cualquier tipo de relación. Me quedan 5 minutos y los quiero compartir con vos. ¿Te parece bien? Lo primero que te quiero contar es que Jesús es superior porque la religión tiene el concepto del sacrificio. ¿Viste? La religión tiene el concepto del sacrificio. Yo tengo que hacer un sacrificio, lo voy a poner en términos generales, ¿no? Tengo que hacer un sacrificio para agradar a los dioses, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Cuando ustedes ven las películas que dicen, bueno, vamos a hacer un sacrificio para que los dioses nos manden la lluvia, ¿no? Vamos a hacer un sacrificio para que la Pachamama, ¿no? Usted se ríe, pero esto existe, ¿no? Pero hoy en día también muchas personas viven o intentan vivir la relación con Dios en términos de sacrificio. Yo le hago ¿escuchaba hablar de las promesas? Si yo voy, no sé, caminando hacia no sé dónde, voy a cumplir una promesa, entonces Dios, como yo cumplo el sacrificio, Dios me va a escuchar mi oración. Hasta no hace mucho tiempo, hoy casi no se usa, pero hasta hace mucho tiempo había gente que se golpeaba mientras oraba. ¿Usted sabía eso? Yo voy a sacrificar mi carne para que Dios perdone mis pecados. Y voy a orar, voy a tirar maíz y voy a arrodillarme a orar. No se escucha tanto hoy, pero existió mucho tiempo esto. Y me voy a arrodillar arriba del maíz para sacrificar mi carne, para que Dios me escuche, ¿no? El concepto, esa es la religión, el concepto de sacrificio. Si yo sacrifico algo, Dios me escucha. Presta atención a esto. Hay muchos lugares que se dicen cristianos que dicen, si usted sacrifica 100 pesitos, ¿no? Dios va a bendecirlo, ¿no? Si usted, no se ría lo que voy a decir, pero si usted trae la escritura de su casa, Dios lo va a bendecir. Usted tiene que hacer un sacrificio para que Dios le dé más. Usted pone la escritura de su casa y Dios le va a dar un edificio. Le pone 100 pesitos y Dios le va a dar 10.000. Hay mucho de esto. Prenda la radio, mire la tele, lo va a ver. Conoce, sabe de lo que estoy hablando, ¿no? El concepto del sacrificio es la religión, ¿sí? Yo no estoy diciendo, a ver, no es menos cierto que la palabra de Dios dice que las personas que vivimos vidas de ofrenda, Dios nos bendice. Eso es una realidad. Y usted tiene que ofrendar y va a recibir la bendición de Dios sin duda. Pero está este concepto de, tengo que hacer algo para que Dios me escuche o me bendiga. Pero el Evangelio de Jesucristo es superior a eso porque hay alguien que hizo el sacrificio por mí. Yo no tengo que hacer sacrificio. Porque cuando yo tengo una relación con Cristo, Él lo que me dijo es, la buena noticia es que el justo muere por los injustos. Y si vos crees en mí, el sacrificio ya lo hice yo. Dios manda a Jesús para que yo no tenga que morir.
¿Se entiende? Entonces, claramente, el Evangelio y la relación con Cristo es superior a la religión porque Dios no me pide sacrificios. No me pide dinero, no me pide que camine, no me pide que haga promesas, no me pide nada. Lo que me pide es que yo deposite mi fe en el que ya hizo el sacrificio. El que puso el lomo, ¿quién fue? Fue Jesús. Él puso el lomo ahí. Y dio lo máximo. Dios dio lo máximo para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Entonces el Evangelio de Jesús es superior porque Dios no me pide sacrificio. El sacrificio lo hace Él. Mirá todo lo que me ama, que no me pide sacrificio, no me pide plata, ni promesa, ni que camine, ni que me arrodille en el maíz, ni que me golpee la carne, ni... Lo único que me pide es que lo respete, que obedezca sus mandamientos, pero yo no tengo que hacer sacrificios porque el sacrificio lo hizo Él. ¿Me sigue? ¿Es superior Jesús? Creer en Jesús es superior. El segundo motivo por el cual vivir el Evangelio de Jesús es superior a vivir cualquier experiencia religiosa es que en la religión la motivación está en el miedo. Tengo que hacer para ser aceptado. Si yo hago, ¿no? Pasa tal cosa. Si yo voy al culto tantas veces, pasa tal cosa. Si yo tomo los sacramentos, pasa, Dios me va a aceptar. Si yo, no sé, imagínese, si yo cumplo las promesas, Dios me va a aceptar. Si yo, no sé qué, en el mismo ambiente de nosotros, ¿no? Si yo leo 2 capítulos por día, Dios me va a aceptar, o si oro 15 minutos todos los días, Dios me va a aceptar, o si vengo a todos los cultos, y si, aparte, los cultos de miércoles pagan doble. Entonces, si venís el miércoles, que cuesta un montón venir, Dios paga doble, entonces Dios te va a aceptar. El concepto es, tengo miedo. Si yo no hago, Dios no me bendice, ¿no? Entonces estoy movilizado por el miedo. Pero la relación con Jesús es superior, porque la motivación está no en el miedo, sino está en la aceptación. Dios primero me acepta. ¿Qué dijo Jesús? No vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores. No vine a llamar a justos, vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. El cristianismo es para los pecadores que necesitamos arrepentimiento. Entonces, mi motivación no está en el miedo, la motivación está en la aceptación. Hago porque soy aceptado y estoy agradecido. No es que obedezco a Dios porque le tengo miedo. Yo hago porque estoy agradecido, porque soy aceptado. Él me aceptó como soy. Pecador, cabeza dura, rebelde, enojado. Así Él me aceptó. Y porque Él me aceptó, en gratitud, hago. ¿Se entiende la diferencia? No hago porque le tengo miedo. Hago porque estoy agradecido. Por eso, la relación con Jesús es superior a cualquier idea de religión, inclusive a la que nos proponen a veces desde el cristianismo. Dios no está enojado. ¿Escuchó? Dios no está enojado. Decíselo al que tenés al lado, decile, Dios no está enojado. Dios no está enojado. Dios no está enojado, Dios te acepta. Dios te acepta. Dios te quiere como sos, con todos tus errores. Dios no está enojado, Dios te acepta. Y el día que entiendas que Dios te quiere aceptar así, el día que abraces la fe en el Señor Jesucristo, vas a empezar a ser feliz. Porque a Dios no se le tiene miedo, a Dios hay que abrazarlo como papá. ¿Se entiende? ¿Está conmigo? Decilo de vuelta, Dios no está enojado. No está enojado. No está enojado. Por último, creo que la relación con Jesús es superior a cualquier idea de religión, porque en la religión Dios es un juez que premia o castiga según mis acciones. Está esta idea, ¿no? Si vos vos te portás bien, no tenemos esa idea. Vos te portás bien, vas al cielo. ¿Te portás mal? ¿No? Tenemos como esa idea. Así funciona la religión. Dios es un juez que premia o castiga de acuerdo a cómo te portaste. Pero la relación con Jesús es superior porque Dios no es un juez. Dios es un Padre amoroso y perdonador que corrige mi vida con el objeto de que cada día me parezca más a Jesús. Dios no está enojado, Dios no es un juez que premia o castiga. Dios es un Padre amoroso, perdonador, ¿escuchó? Amoroso, perdonador, eso dice la Biblia, que nuestro Dios es perdonador y que nos corrige, porque muchas veces nos tiene que corregir como nos corrige un padre y como corrige un Padre amoroso y nos corrige, pero no con el objeto de destruirnos, no con el objeto de juzgarnos, sino con el objeto de que nosotros podamos experimentar una vida como la que nos propone Jesús. ¿Te acordás la mujer que había sido encontrada en adulterio y que la querían apedrear? ¿Te acordás?
Entonces Jesús la defiende. No voy a reparar en el detalle de que todo el mundo los hace quedar re mal a los que la querían apedrear y se terminan yendo. Pero hay un momento en el que se queda él mano a mano con esta mujer que había pecado y Jesús sabía que ella había pecado. Porque Jesús, ¿qué le dice? Mujer, yo no te condeno. Andate y no peques más. Jesús no está enojado con el pecador. Jesús no está enojado con vos. La relación con Jesús es superior a cualquier tipo de religión, porque Dios no está para juzgar lo bien o mal que haces, sino que Dios se transforma en un Padre amoroso, perdonador, que te corrige para que te parezcas cada día más a Jesús. ¿Vos sabés uno de los motivos por los cuales lo quieren matar a Jesús? ¿Cuál fue? Jesús se atrevió a decir algo que ningún judío jamás se le hubiese ocurrido decir: llamar a Dios Padre. No hay un solo pasaje en el Antiguo Testamento en el que se le llame a Dios Padre. Cuando le dijeron a Jesús, por favor Jesús, enséñanos a orar, ¿él qué dijo? El famoso Padre nuestro, pero podríamos recitar de memoria, Padre nuestro que estás en los cielos. Una locura. Llamar al Dios juez de la religión, llamarlo Padre. ¿Sí? Y eso es uno de los motivos por los cuales lo quieren matar a Jesús, porque él se atreve a traer una novedad teológica. Ahora Dios no es el Dios juez, el Dios de los ejércitos que te juzga si cumpliste o no los 10 mandamientos. Ahora es un Padre nuestro que estás en los cielos y que perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ahora ese Dios que antes en la religión era el juez que juzgaba si cumpliste o no los 10 mandamientos, ahora se transforma en Padre nuestro que estás en los cielos. Por eso creo y estoy convencido de que la experiencia con Jesús, el Evangelio de Jesús, es superior a cualquier propuesta de religión, incluida la religión del cristianismo. Yo te quiero invitar a que conozcas al Señor Jesucristo, a que te entregues a vivir con el Señor Jesucristo. Yo escribí una conclusión. La relación con Cristo es superior a cualquier propuesta religiosa. Dios quiere sacarnos del terreno de la religiosidad y cultivar una relación profunda, mano a mano, vos y Dios, que nos permita crecer para llegar a la más alta experiencia espiritual. ¿Te quiere vivir una experiencia espiritual sobresaliente? Conozca a Jesús, abrace el Evangelio de Jesús, entréguele su vida, pídale perdón y viva la vida plena que Jesús tiene para usted. Muchas gracias por escucharme, que tengas una gran semana, que Dios te bendiga un montón.